El orgullo no es glitter ni pasarela. Son historias reales que merecen ser escuchadas. Es Personal y AHF Latinoamérica y el Caribe te recuerdan que hay prevención, pruebas y atención de infecciones de transmisión sexual y VIH gratuitas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio más de Es Personal en su tercera temporada. Y el día de hoy está conmigo alguien con quien recientemente inicié una relación de amistad. Tiene relativamente poco, pero ha sido algo intenso, muy honesto, ha sido algo que ha crecido rápido, ¿no? Y por eso me tomé la libertad de invitarte el día de hoy aquí. ¿Y por qué no te presentas? ¿Quién eres? Muchas gracias, amigo. Pues soy Giovanni, como Ajá. ya bien sabes. Gracias por la invitación. No, y gracias por aceptar porque quiero hablar el día de hoy de algo que para mí es muy personal y que generalmente no lo platicamos lo suficiente. Como personas LGBT, algunas además como personas neurodivergentes, lo que se pondría debería ser nuestro lugar seguro, a veces no lo es. Totalmente. Y estoy hablando de nuestras casas, ¿no? De nuestros hogares, de nuestras familias. Y la idea de hablar de esto hoy no es hablar desde, oh, cómo sufrimos todo esto, que sí lo sufrimos mucho, sino más bien el orgullo que nos hace sentir haber sobrevivido estos abusos, maltratos y estas situaciones que nos van marcando, ¿no? Y quiero iniciar preguntándote, ¿en qué momento tú te diste cuenta, en qué momento de tu infancia o de tu adolescencia, te diste cuenta que habías crecido en modo supervivencia, que no estabas como viviendo esta infancia linda y feliz o esta adolescencia linda y feliz, sino que más bien lo que habías estado haciendo todos estos años era sobrevivir? Ujú. ¿Cuándo fue? ¿Qué sucedió? Pues realmente, como bien sabes, viene todo desde niño. Porque al final de cuentas, sí creces en un ambiente bien. Pero bien, aquí me refiero a que pues tienes la familia, ahora sí que tradicional, padre, madre, hermanos y tú. Pues realmente todo inició desde muy niño, realmente me empecé a dar cuenta de eso porque no era realmente feliz. A mí lo que me marcó fue cuando pues realmente te das cuenta que eres el mayor y dices, tienes una carga que tú no pediste. Por- Ok. Porque dices, no solamente por mis hermanos, sino por mis primos. Toda mi familia vive en una misma casa, en la casa de mis abuelos. Ajá. Todo el mundo vive ahí y en eso pues yo soy el primero que nace ¿Eres el primogénito de las dos de la familia? de mi mamá. ¡Qué estrés! Y sí, y fue relativamente eso porque al final dices, pues si yo me equivoco, está mal. Ujú. O sea, yo no puedo equivocarme, yo no puedo ser, pues tan solo el hecho de, pues a mí me culparon porque mi hermano era gay por mi culpa. Ok, O ok. sea, y es mucho, es precisamente eso cuando te das cuenta que es una carga que dices, no es algo que yo quisiera. Tú no estás en el closet. No. Ok. ¿Cómo, cómo fue? Vamos por partes. De niño, ¿eras un niño amanerado? ¿Eras un niño latoso? ¿Cómo era Jovan niño? El pequeño Jobs era realmente, siempre ha sido un niño muy amoroso, muy Ok. cariñoso, muy amiguero, muy sociable, muy juguetón. Ajá. Pero, por ejemplo, en el aspecto, siempre yo sabía que era gay desde chico, porque siempre tuve amigos guapos. Las mujeres no me importaban. Yo decía, tengo muchas amigas, qué bueno, qué ¡Qué padre. Pero los conveniente! hombres eran, él no puede ser mi amigo porque no Está feo. está feo. O por ejemplo, sí era como que a mí no me gustaba el fútbol. Lo Ok. único hombre que tenía, entre comillas, me gustaba, amaba y amaba los bochos. Ok. O los Lego o así. Pero por ejemplo, o tazos, Pokémon. Pero por ejemplo, en dado caso, siempre jugaba con muñecas. Siempre me sentía Anastasia. Y eso lo hacías a escondidas.
Eso sí lo hacía a escondidas. Porque, por ejemplo, no, mi papá sí, una vez cuando se enteró que tenía una muñeca, la agarró y la rompió. O, por ejemplo, mis primas, mis tías se daban cuenta, pero me decían, escóndete para que no te vea tu papá. Ok. Y, por ejemplo, yo siempre hacía como con el Kleenex o papelitos así como que el pelo y como que la faldita y siempre. Y, por ejemplo, bien sabes que mi película favorita es Hércules, la segunda es Anastasia. Yo siempre me imaginé tenía una toalla amarilla y siempre me encerraba y me ponía la toalla y cantaba una vez en diciembre y me ponía así con la falda y todo, sentía que puta. Pero sí, o sea, como que, y eso sí lo tuve que hacer a escondidas porque una vez lo que más recuerdo de niño es que yo había un vestido durazno, no sé Ajá. por qué lo había, de quién era, nunca supe. Pero estaba en tu posición. En ese tiempo era una bodega, cuando yo lo encontré, me encerré, cuando no veía a nadie, me ponía los tacones y me ponía ese vestido. ¿Cuántos años tenías? Yo creo que 8, 9 años. Ok. ¿Había golpes en casa? O sea, tus papás te pegaban o... Sí. Digo, yo soy Exennial, o sea, soy generación X tirándole a Millennial. O sea, estoy en medio de los dos y Jobs, tú eres Millennial, ¿no? Millennial total. Así, Millennial, así. Puro. Entonces, aunque tenemos cierta diferencia generacional, creo que nuestros papás, nuestros padres, madres, seguramente tuvieron una educación muy similar, entonces Sí. nos han de haber educado de formas muy similares, Ujú. ¿no? Relativamente. Entonces, había golpes en casa. Sí, sí las hubo. Por parte de los dos, de mi Ok. papá y de mi mamá. Sobre todo de mi papá. Pero, por ejemplo, no solamente hacia mí, sino con mi mamá. Y ellos se peleaban así como si fueran al tú por tú. Ajá. Pero, por ejemplo, más allá de un golpe físico, había mucha violencia verbal, agresiva. Sí, porque, a ver, los golpes es una violencia muy evidente, ¿no? Pero hay otras sutilezas y hay otro tipo de violencias que pueden pasar desapercibidas o que incluso están como solapadas, ¿no? Sí. Eh, en mi caso, casi nunca me golpearon, creo que fue una vez nada más o dos. Pero había mucha violencia psicológica y verbal de parte de mi mamá. Ujú. De hecho, soy como de esos gays raros que no se llevaban bien con su mamá. Yo me llevo mejor todavía con mi papá. Mamá ya falleció. Y mi relación con ella era súper tóxica y súper violenta, pues, ¿no? Entonces, y sí, pues no eran tantos golpes, era más bien cosas que decía o actitudes, ¿no? Que eventualmente, ya después de muchos años de terapia, logré aceptar que mi mamá no me quería, ¿no? O sea, no, yo no conocí lo que es como el amor madre-hijo y estas cosas. Yo no sé lo que es eso. Y siendo gay, generalmente como que pues todo el mundo se lleva mejor con su mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo era tu relación con tus papás? Fíjate que es curioso porque a pesar de todo, nunca fue mala. Ok, Simplemente era como, no, nunca fue niño consentido, pero siempre yo tenía sí me llevaba bien con todos, pero sí era un poco antes lejana, porque antes me llevaba mejor con mis padrinos que con mis papás, ujú, porque yo me la pasaba más con mi abuelita, con mis padrinos que me trataban, me consentían, me mimaban, me podía ser yo mismo sin que me dijeran algo. Y por ejemplo, mis papás no, mi mamá me llevaba bien, pero era como que, ok, X, yo no me podía acercar a ella como de la manera, mira, estoy jugando con muñecas, pues no, obviamente. Por mi papá menos, porque por ejemplo, mi papá en ese momento era muy machista. Nunca ajá, fue homofóbico, ajá, pero fue machista, porque como a su hijo, o por ejemplo, es mi hijo mayor y a mí me caga el fútbol. De hecho, por eso detesto el fútbol por mi papá, ok, porque era de obligarme a verlo porque es de hombres. claro, Sentarte a ver un partido del América, porque mi papá le va al América y es a fuerzas porque eres hombre. Y si veía otra cosa, no podía. O sea, si era caricaturas, pero uy, no, viera una telenovela porque se ponía fúrico. O sea, yo no podía hacer eso. Y precisamente era como, es que tú eres hombre, pues tú no eres niña, o que eres niña, o que eres mujercita. Y eso es lo más leve.
Por ejemplo, sí me llegaba a pegar, o sea, por ejemplo, si yo hacía como me bajaba y quería ver una telenovela con mi mamá o con mis tías, ¡súbete! Y era como que, y ya fue donde me agarraba, me cargaba y, que no, eres hombre, eres hombre, eres hombre, y ya ahí fue donde te pegaba. Pero sí era más tema psicológico de decir, es que no eres putito, no eres jotito. Y el, ¿cómo, qué pasaba con tu mamá cuando sucedía esto? O sea, ¿te defendía, no te defendía, o callaba? O... Justo eso, o sea, como que eso fue más, como que no decía, pues es que sí lo tiene que educar, ¿no? O sea, Ok. pues sí lo tiene que hacer. Hay cosas que yo creo que sí se hubiera intervenido, o sea, al menos de mi pensamiento, o sea, al menos no decirme lo que me decía, al menos no insultarme, sino simplemente si es una nalgada o si es algo bueno, es un correctivo, entre comillas, bien, ¿no? Pero un insulto, algo que te se mete hasta con tu mismo cuerpo, Ujú. dices, pues no. ¿Hubo algo en algún momento que te hiciera reflexionar o pensar sobre si eso era normal? O sea, a lo que voy es, crecimos bajo estas situaciones de violencia todo el Ujú, tiempo. Y crecimos en modo supervivencia y en modo experto además, ¿no? ujú. Todo el tiempo. Y hay algo que como es lo único que conoces, crees que así es, ¿no? Eh, ¿Hubo algo en algún momento que te dieras cuenta que no tendría por qué haber sido así, que las cosas, que eso no es lo normal, Ujú. o que era lo normal para ti o para mí, que eso no era lo normal? Pues cuando te das cuenta con tus compañeros, tus amigos, porque por ejemplo con mi mejor amiga me veía y pues su relación con sus papás era increíble, o sea, Ujú, se llevaban muy bien, sí, o sea, como todo papá, ¿no? Pero ella le podía contar todo, fíjate que esto, y por ejemplo de hecho con su mamá de mi mejor amiga, fue cuando le dije es que soy gay. ujú. Y fue como, ok, está bien, ¿y qué tiene? Y fue cuando, pues ella fue la que como que me empecé a soltar con ella. Me encantaba ir a su casa porque era con ella soltarme. Y eso es donde me empecé a dar cuenta cuando dices, me quedaba con ella o regresaba, o con mis padrinos, Ujú. me quedaba con ellos, regresaba a la casa de malas, regresaba como, ay, no quiero volver, otra vez, como que ocultarte a lo que ya te habías liberado, ¿sabes? Y desde ahí dije, es que esto no es normal, porque al final, ¿por qué otras personas sí lo aceptan y ellos no? ¿O por qué esa reacción, sabes? Oye, ¿y con tus hermanos eran iguales? No. Ah. Fíjate, y curioso porque yo era, en mi caso yo soy el menor y conmigo era Ujú. con quien las cosas eran como distintas, Sí. ¿no? A mi hermano era, es el primogénito, es el mayor, el hijo, el que todo, y aparte médico, entonces hay que, no, lo consentían mucho, pero entonces con tus hermanos, ¿cómo eran? Con mis hermanos, pues cambió muchísimo las cosas. Por ejemplo, mi papá me pegó la vez que se enteró, no de que era homosexual, sino de que a mí me gustaban ciertos fetiches sexuales. Ajá. Fue cuando se dio cuenta la imagen vamos a decirlo, en porno. Fue cuando ahí fue donde agarró el cinturón, me volteó a espaldas y fue cuando me empezó a dar la espalda. ¿Cuántos años tenías? Ya estaba grande, pero sí, no era mayor de edad todavía, tenía como unos 16 años. Ok. Fue cuando me empezó a decir puto, maricón, joto, ¿cómo se te ocurre tú? Que no sé qué. O sea, y es lo más leve que te puedo decir. A mí, estaba en la prepa. Yo me veía un poco más grande, ¿no? Pero conseguía juntar dinero y compré revistas, pues porque no había internet. Sí, sí, vivíamos en Yo esa sé. época donde el internet, Ujú. bajar una foto porno era toda una aventura de 2 horas, Ay, ¿no? sí. Y si no se caía la conexión. O lo tenías que hacer en la noche porque si no, Además, porque si no usaban el sí. teléfono y no, un desmadre. Pero entonces yo lograba juntar pues mis domingos y cosas que yo hacía, o medio trabajos de adolescente que haces. Y me llegué a comprar un par de revistas y las tenía súper bien escondidas. Y no se fue como una vez las encontraron y estaban todas rayadas, así de, para esto trabajamos, para que compres estas cochinadas. Yo no me atreví a decirles nada y ellos tampoco me dijeron nada.
Pero pues ahí estaba el asunto, ¿no? Todas mis revistas, mis 5 o 4, no me acuerdo cuántas eran revistas porno, estaban todas rayadas con plumón, con frases, pues sí, bien violentas, pues, ¿no? Y yo todavía no salía del closet, pero estaba como en ese proceso, pues, ¿no? Y yo me vi un poco orillado a salir del closet porque me cacharon en lo que iba a ser mi primera vez. Y ya no fue, ¿no? Pero porque me cacharon. Ajá. Estábamos de vacaciones en un hotel y pues mi hermano y yo ya estábamos relativamente más grandes. Yo tenía 14 años por ahí. Sí, 14. Entonces pues rentaban 2 habitaciones separadas, una para ellos, una para... Y mi hermano iba a llegar un día después, entonces a mí se me hizo fácil. Conocí a un chico y se me hizo fácil decir, ay, pues vamos al cuarto, ¿no? Y las mamás tienen radar para estas cosas. O sea, te lo juro. Teníamos 5 minutos de estar medio empezando a lo torpemente a fajar y tener como una especie de interacción y tocan a la puerta. Y yo, chanclas. Entonces hice como que ya estaba dormido. Ajá. Y a este güey lo metí al baño y le abrí la puerta a mi mamá y hacía, aventó la puerta, ¿quién está aquí? Yo, nadie, ¿quién va a estar aquí? Yo, no, aquí hay alguien, aquí hay alguien, y aquí hay alguien, y aquí hay alguien. Y se empezó a asomar abajo de las camas y empezó a abrir los closets y yo, ya valió, verga, ya valí. Y pues sí, trata de abrir el baño y pues estaba cerrado con seguro. Y pues ya le dije a este güey, sal. Ya salió, mi mamá lo corrió. Y lo que me dijo fue, ahorita le voy a decir a tu papá lo que eres. Entonces, yo le dije, antes de que se lo digas tú, se lo digo yo. Y salí corriendo de la habitación a la habitación de mi papá. Entro, cierro, pongo el seguro y le digo, papá, tengo que hablar contigo. Y mi mamá empieza a tocar, pero empieza a tocar fuerte, pues, ¿no? De que abre la puerta. It's Johnny. Ajá, haz de cuenta. Sí, Johnny. Con un hacha así. Y senté a mi papá y me dice, ¿qué pasó? Le digo, soy gay. Y él como, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué tu mamá está tocando la puerta como si la quisiera tirar y tú estás aquí adentro diciéndome esto? ¿Qué pasó? Y ya le conté. Y mi papá es alguien que, con todo y lo ausente que estuvo cuando yo era muy niño, porque viajaba mucho, siempre me ha cuidado. Y siempre me protegió. Y lo primero que me dijo, ok, ¿y ahora cómo se lo decimos a tu mamá? Porque él sabía ¿Cómo era? que la del problema iba a ser ella. Y sí, efectivamente, pues ya entró y pues lo hablamos, entre comillas. Obviamente fue un fin de semana terrible lo que siguió y el viaje fue horrible. Nos topamos este chavillo un par de veces por ahí, el pobre salía corriendo. También le arruiné las vacaciones a él. Pero ahí fue cuando se declaró todavía más la situación con mi mamá, pues, ¿no? O sea, mi mamá en ese momento me prohibieron como hacer cualquier otra cosa que no era ir a la escuela. Entonces en la escuela yo tenía que regresar a casa. Y si llegaba a salir, mi mamá me seguía. Me seguía atrás en otro coche. Entonces, eventualmente, eso propició que yo me saliera de casa como a los 17, 18 años la primera vez. Porque la situación era como... Sí, pues era bien complicada, ¿no? Porque además, lo que te decía al principio, ¿no? Se supone que ese es el lugar donde debería estar seguro. Alguna vez alguien me dijo algo que me hizo enojar mucho. Me hizo enojar porque se me hace que es muy cierto. Que los niños que crecemos en modo supervivencia, ¿no? Y que no tenemos infancias bonitas y felices, porque sí hay gente que sí las tiene. Sí, total. ¿No? Uy, sí. Tenemos una desventaja que nunca vamos a poder recuperar contra las personas que viven infancias bonitas, donde los papás los apoyan, donde los dejan explorar sus vidas, sus gustos, sus intereses. Y
se me hacía muy injusto. Porque uno, pues sí, sí es verdad. Yo creo que sí es muy cierto que cuando creces así, todo el tiempo estás en alerta. Todo el tiempo estás... A la eh, defensiva. ajá. Sobre todo eso, sí, totalmente. O sea, no es justo, pero al final de cuentas, como dices, después de tanto tiempo en terapia, te das cuenta que pues es algo que necesitabas vivir. No es lo que tú quisieras, pero realmente es como, gracias a eso soy quien soy ahora. Por ejemplo, lo veo con mis hermanos, Ajá. porque por ejemplo, tan solo a mí, te digo, mi papá me pegó, a mis hermanos, ¿no? Ajá. No los tocó. Mi papá cambió mucho conmigo y mi mamá también. Precisamente mi papá fue el que quien me pidió perdón de hacerme todo lo que me hizo, porque yo le agarré un rencor y un odio a mi papá muy cañón, hasta muerto lo quería ver. Pero cuando desgraciadamente fallece, bueno, no fallece, sino matan a mi tío, hermano de mi mamá, Ajá. ahí es donde mi papá se empezó a dar cuenta de realmente fue el cambio, porque fue, yo siento, y así como me lo dijo, fue el madrazo que dices, a ver, güey, ¿qué estoy haciendo con mi hijo? Y vio, se dio cuenta que cómo dejó a mis primos desamparados. Y ahí fue donde mi papá empezó a cambiar. Y empezó a decir, no puede, no sé si desde ahí dijo, él dijo, no sé, pero él también solo fue a terapia. Algo que yo en mi ¡Wow! vida pensé que mi papá hubiera hecho. Y eso también por temas de pareja. Pero al final de cuentas mi papá se empezó a dar cuenta de eso y fue como que me pidió perdón y más cuando me salí de casa de mis papás, cuando el día que yo me voy, ninguno de los dos esperaba que yo me fuera. Y mi papá fue el que lloró, más que mi mamá. O sea, no niego que a mi mamá le dolió, pero y ahí es donde veo la diferencia de sí, de que si quieren cambiar, pero realmente con mis hermanos eso también les afectó, porque agradezco que no los hayan violentado, pero por ejemplo, y tú sabes la situación con mi hermano, que no es muy grata que digamos, Ujú. pero al final, si tan solo le hubieran hecho tantito de lo que a mí me hicieron, tal vez mi hermano y yo estuviéramos bien. Porque mi hermano es totalmente diferente. O sea, él sí le vale madre. Por ejemplo, yo me ocultaba para hacer las cosas. Y él Ujú. no, él se pinta el cabello, se pinta las uñas, él sí se viste con mini short, falda y todo. Y Y no le tú- dicen nada. O sea, y era, pues, qué chido. O sea, se agradece y qué bueno. Porque al final de cuentas, alguien me lo dijo, no sé si fue mi psicólogo, pero me dijo, pero es que tú le abriste camino a tu hermano. Sí, claro, qué padre, ¿no? Pero pues no es un trabajo que yo hubiera pedido No, y yo no sí. quería hacerlo, De hecho, no es, ¿no? es como te digo, no es una carga que pues dices, no, pero al final dices, qué bueno, si a mis hermanos no les toca lo malo, está bien, qué bueno, yo soy quien soy ahora, pero sí te das cuenta y sí a veces sí duele porque dices, yo me hubiera encantado pintar el cabello así tan libremente, o tan solo decirle a mi mamá, vamos a hacernos mascarillas, Ajá. o vamos a mi papá O vamos también. a ver la cochina novela que quiero ver contigo, Sí, ¿no? y por ejemplo, hasta ahora yo siento que y sí te soy muy sincero, hasta ahora siento que es mi infancia, porque por ejemplo, ahorita me puedo sentar con ellos y hasta con mi papá, ay, mira esta novela de antes, porque pues yo estoy obsesionado con la madrastra y hasta me dicen, ay, ya vas a ver tu novela vieja, y pero bien que están ahí viéndola conmigo, pero al final ese cambio me hubiera gustado desde el inicio, como bien dices, pero a mi hermana, pues menos le pegaron. A mi hermano solamente unas cachetadas, lo castigaron. Ok. Y a mi hermana nada. O sea, hasta la fecha, nada. Y luego, pues, mi hermano y mi hermana sí se ponen como que si yo hubiera hecho eso, un berrinche, un arranque o lo que sea, puta, era una putiza de súbete, un castigo o un insulto de, a ver, pendejo, súbete, porque aquí no. Y ellos, y ni tan solo una vez mi hermano le dijo estúpida a mi mamá Oh. y lo permitió mi papá. Es como dices, hay una clara diferencia que dices, pues tampoco. ¿Alguna vez tuviste oportunidad de hablar con ellos sobre el daño que te hicieron? Con mi papá sí. Ok. Porque desde que me pidió perdón fue ahí cuando yo le solté, es que sí, esto y esto. Le solté todos los focus, Ujú. así tal cual. Y fue como que el hecho de que ellos saben que soy gay fue como más difícil, porque fue dos salidas del closet. Ujú. Una como bisexual, entre comillas, y otra como ya gay, bien. Ajá. Pero realmente fue como muy raro porque con mi papá fue
decirnos todo fue por esto, por esto, por esto, por esto. Y la neta, yo te odié por esto, por esto, por esto. O sea, fue un sentón y un aterrizaje entre los dos, tal. Y con mi mamá no. Con mi mamá hemos hablado, pero no de esos temas. O sea, mi mamá es la más reservada, es como que tiene mucho negación a Ya. eso. Y, por ejemplo, conmigo nunca hablo de ese tema. Fíjate que alguna vez, y ahorita quiero que tomemos el tema de la culpa. Porque además nos sentimos culpables de todo lo que... Sentimos que nos merecemos lo que nos hicieron y nos sentimos culpables de sus vidas infelices o Ujú. felices o lo que sea. Y a los 23 años que por circunstancias yo regresé a casa de mis papás, eh, tuve una charla con mi mamá muy seria sobre... Ya había estado yo en la terapia y muchas cosas, pues, ¿no? Pero en algún momento yo le busqué como un grupo de ayuda para mamás de gays, ¿no? Y era ahí mismo en la colonia donde vivíamos, entonces eran señoras que a lo mejor conocía o no. Pero bueno, la idea es que se podría como identificar un poquito más. Y su respuesta fue, no, no voy a ir. No, 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 no lo voy a hacer, no voy a ir. Yo así estoy bien. Y en ese momento a mí me cayó así un 20 y lo único que le pude responder fue, bueno, a partir de hoy yo ya no me voy a sentir culpable de que seas infeliz por quién soy yo. A partir de este momento yo ya no culpo, ya no cargo con esta culpa de que eres infeliz porque yo Ujú. soy gay. Aquí se acabó. Y en ese momento yo empecé como a trabajar otras cosas, ¿no? Eh, culpa. Cul- Mucha. Porque ahorita que tocaste ese tema, me identifiqué porque fue como que yo estaba en la prepa, Ajá. cuando ellos ya sabían desde la secundaria, pero yo en la prepa era más femenino, o sea, porque en la prepa yo sí llegué a estar muy flaquito, muy delgadito, vestirme más femenino y así se daban cuenta, porque en ese auge era el tema emo, pues me planchaba el cabello, Soy amorosa. soy emo, pues los pantalones súper entubados, delgadito y todo eso, y sí me vestía más femenino. Y una vez mi papá entró así como de la nada de malas y me dijo, ¿qué eres? Ya dinos qué eres. Le dije, pues ya les dije, soy gay. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Y aquí se los digo, ya no es la última vez que se los voy a repetir. Si ustedes lo quieren aceptar, está bien, pero yo ya no voy a ocultarme tantos años Ujú. y al final yo ya se los dije, ya no es mi responsabilidad. También eso ayudó a contestarles eso porque yo ya había ido a terapia. Ellos me mandaron a terapia para que me quitaran lo joto. Ay, amiga. Sí, porque literal era de, no, no, necesitas ayuda. Aparte sí tenía un largo proceso de depresión por muchos temas, obviamente mi físico y todo eso, y aparte pues todo lo acumulado con mis papás. Ajá. Pero sí fue más por eso, fue más, no, te vamos a mandar al psicólogo por eso. Y pues fue contraproducente porque a mí al contrario me dijo, ¿eres gay? Y o Sí, sea, claro. tus papás no son tus amigos, tus papás... Y me dio la terapiada de mi vida, o sea, es la primera y la mejor que he tenido porque ha sido como el sentón, el primer sentón que te da la realidad, que dices, Claro, tus papás no son tus amigos. y es como, ahí es donde yo entendí mi frase, la gran frase de, sí te amo, pero me amo más. Desde ese momento yo ya sabía que mi mayor felicidad es mía. Lo que yo quiera hacer es por mí. Si ellos lo aceptan o no, es su problema. Y desde esa terapia es donde entendí que yo debo ver por mí. Y ya desde ahí fue como que la relación cambió hasta ahora, porque realmente si no fuera por esa terapia, yo todavía sería como que, es que mis papás, ¿qué van a decir? Y es que me tengo que ocultar de mis papás, y es que esto, ¿sabes? Y mis papás, desgraciadamente, muchas veces eran del qué dirán. Ah, sí, ¿Cómo claro. mi hijo? ¿Cómo mi hijo? O sea, Sí, en realidad a mi mamá lo que más le preocupaba era lo que iba a pensar su familia ujú, de ella, ni siquiera de mí. sí, de ella. Lo que iban a pensar de ella, que en su mente ella era una mala madre porque yo soy gay. Sí, claro.
De hecho, cuando salí del closet después de la aventura del hotel, yo ya estaba yendo a terapia, ¿no? Por otras circunstancias. Yo empecé a ir a terapia a los 12 años por un intento de suicidio que tuve. Justamente porque cuando me doy cuenta que yo soy gay oficialmente, pues no, cuando eres niño te sientes rarito, diferente, pero cuando Sí. empiezan a hervir las hormonas, que fue cuando yo me di cuenta, porque tuve un sueño muy apasionado con un amigo de la escuela, El sueño húmedo. ajá, de esos. Y eh, pues yo no quería hacerlo. Yo no lo quería hacer por los comentarios, sobre todo que hacía mi mamá, así de por sí yo ya pensaba que no me quería, pues con esto iba a ser todavía más complicado. Y pues eso me llevó a mí a los 12 años a intentar acabar con mi vida, me pastillé. Y estuve yendo a terapia durante 2 años. Cuando salgo del closet, culpan al terapeuta y me cambian de terapeuta y me llevan con una sexóloga, con una señora. Que le agradezco mucho, muchas cosas, hizo cosas muy, muy bien conmigo, pero llegamos a la primera sesión, nos sientan y nos dicen, bueno, ¿qué les puedo ayudar? Y yo así, pues soy homosexual y mis papás quieren que me lo quite. Nada más veo cómo abre los ojos Amén. esa mujer. Y les dice, ¿me dan 2 minutos, por favor, a solas? Sí, sí, ya salen. Y me dijo, güey, ¿estás pendejo o qué? Así, la terapeuta fue lo primero que me dijo. Yo, ¿por? Sí. Pues es la verdad. A ver, y así quieres que, así no va a funcionar. Entonces, ella lo que me dijo, yo voy a trabajar contigo, pero tenemos que dejar de presionarlos y de como provocarlos de esta forma, porque no va a funcionar. Y sí, estuve con ella, wow, estuve con ella como 5 años, sí, desde los 14 a los 19. Y lo que ella hizo fue ayudarme a aceptarme a mí como homosexual y ayudarme a Ujú. sobrevivir. Me dio más herramientas para seguir sobreviviendo, que qué culero que en lugar de uno poder vivir su vida bonita y feliz, te Sí. tengan que dar herramientas para que sigas sobreviviendo, no en una situación culera. Sí, totalmente. Y esa parte, vayan a terapia. Fundamental. Porque realmente imagínate, en ese tiempo era como que, ¿cómo terapia? No Ajá. estoy loco. Pero sí, a mí también, casi igual que tú me dijo, a ver, tú no vas tus papás no van a vivir mucho tiempo. Tus papás siempre nunca no son tus amigos. Y a ver, también eso de mi tema de autoestima, ahorita que dijiste la desvivisión, La desinhibición. si nos vayan a bajar. Yo también tuve 2 intentos de suicidio por lo mismo, Ok. porque decían, mis papás no me quieren. Porque cuando llegan mis hermanos era como que mis papás era la atención. Ahora ellos, ahora ya, todo lo que yo hacía era, no lo hagas porque tu hermano lo va a hacer, Ah, o tu claro. hermana, así. O sea, yo tenía que portarme rígido, bien, un niño impecable como ellos querían. Pero pues obviamente pues yo estaba harto de esta carga. Y llegó un momento en que yo dije, pues me voy a aventar del periférico. Yo iba, ya era en la secundaria. Iba en la secundaria, pasaba por periférico y decía, pues, ¿y si me aviento? Yo ya estaba a nada de aventarme cuando alguien me jaló. Oh, fuck. Yo Ok. así, yo ya quería irme porque decía, no me quieren, ¿Cuántos años tenías? 15. Ya. Y ya fue como que ya estoy harto de esta situación, no puedo ser yo mismo, etcétera. La segunda fue más que nada porque yo había perdido a la persona que más amaba y a la persona que para mí era mi todo, que era Ujú. mi abuelita, la mamá de mi mamá. Porque ella me veía poner mis tacones y decía, déjalo. Ella me apoyaba, yo era para él pues, su Las nieto. abuelas. Sí. Pero igual mi abuela paterna era con quien podía ser yo, Ujú. literalmente. Y me gustaba mucho pasar tiempo a solas con ella porque, uno, no le decía nada a mis papás, siempre les decía que me portaba bien Ajá. y me dejaba. Con ella aprendí a cocinar, con ella aprendí a coser un botón y cosas que sí son útiles, Sí, la verdad es que sí es para la pero vida. que luego no te quieren enseñar porque son cosas de niñas, son cosas inapropiadas, pues, ¿no? Ujú. Y algo
recientemente en terapia logré como descubrir o como, no, es como me había afectado todo esto en mis relaciones Sí, de adulto. totalmente. Porque te empiezas a generar. Hay algo que una vez me lo dijiste, y me he dado cuenta también en terapia, el drama que Ujú. yo hago o la intensidad que yo tengo, sí es mía, pero es como mi herencia maldita de mis papás Ok. o de mi familia. Porque mis papás son así, súper dramáticos, súper intensos. Precisamente yo crecí con eso, con golpes, con gritos, con Y insultos, con... aprendiste que es la forma de comunicar Ujú. amor, de la forma de querer, la forma de comunicarse con otra persona es a través del drama. Sí, justo. Y es como que, pues dices, es normal. O sea, y creces con eso y dices, pues, pero cuando te empiezas a dar cuenta que ahí es donde empieza lo duro en las relaciones, es que eres bien dramático, bien intenso, todo el mundo ve como red flag. Y el asunto es que es eso, ¿no? No sabes, Ujú. sí, o sea, así aprendiste a Así comunicarte. aprendimos, ajá, realmente así aprendí a yo serlo, a que, por ejemplo, esa necesidad de cariño que yo tuve ausente de mis papás, Pues y te vuelves súper cariñoso, te cariñoso, vuelves súper intenso. exacto. Claro, o sea, tiene todo el sentido, pues, ¿no? Y a mí, por ejemplo, lo que me di cuenta es que buscaba personas que no me querían y me relacionaba con personas que no me querían para yo tratar de hacerlas que me quisieran. Era como, Ujú. inconscientemente esa era mi meta. Ah, me vas a querer, porque pues en Sí, todos veía a mi mamá. sí. No, a esta persona a la que siempre le tuve que estar rogando que me quisiera, a la que siempre le tuve que estar demostrando que valía que yo valía. Y entonces ahora tengo esta cosa de que si no me siento útil, siento que la gente no me va a querer. No, si no estoy trabajando, si no estoy haciendo algo útil, que la gente me va a dejar de querer o que me va a abandonar. Y empezar a trabajar esas heridas es bien complicado. Muy complicado, muy complicado. Y aparte, algo que dijiste también y que igual me identifico es, por ejemplo, en mi caso, por ser el hermano mayor, es, tú tienes que estudiar, tienes que ser el mejor, tienes que salir con buenas calificaciones, tienes que hacer una carrera, tienes que esto, porque eso te lo vas a dejar, no solamente a tus hermanos, a tus primos. Y pues, que es curiosamente, pues, no quiero minimizar a mis primos porque la neta le han chingado, pero mis primos cuando pierden a su papá, a mi tío, es ellos pues no terminaron la prepa o terminan la prepa ya. Y entonces pues es como, al final sí llega un momento que ahí viene la culpa porque dices, es que pues yo debí haberles enseñado que sí debieron estudiar y como que esa obligación que me hicieron es que tú eres el ejemplo, tú deben No, seguir tu no, son camino. sus hijos, edúquenlos ustedes. Yo qué. Sí, o sea, es una carga que no quieres, no necesitas y no pedí. Todavía te sientes culpable. Ya no. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de lograr dejar la culpa? Pues obviamente terapia. Pero es Terapia y que pastillas, ¿no? pues, pero realmente fue un proceso difícil porque empiezas a darte cuenta. Es que un momento cuando creo que algo fundamental fue cuando me salí de casa de mis papás. Cuando corté ese lazo, Sí. es cuando, a pesar de que ahorita regresé, pero cuando cortas ese lazo y aprendes a vivir tú solo, ahí es el momento en que empiezas a ver por ti. Y independientemente de todo, o sea, ya no dependes ni das responsabilidad ni nada, o sea, No, y ya pones saltos, ya no exacto, los permites. límites. Exacto, dices, ya no permito. Y si quiero voy, y si no, no quiero, no voy. O sea, ya no me pueden obligar a algo. O sea, A ir al baby shower. al vivir, hay un bautizo. O sea, oye, Sí. tienes que venir porque tu tío va a cumplir años y así. Ah, pues si quiero voy, si no, no. O sea, ya no es como una obligación. O sea, si yo me quiero levantar a las 3 de la tarde un fin de semana, pues es mi problema, ¿no? O sea, Ujú. desde ese momento yo me di cuenta que de ahí, como que, ahí te voy a decir una palabra muy difícil. Yo cuando me salgo de casa de mis papás fue cuando realmente aprendí a ser feliz conmigo. Ajá. Y ahí es donde ya no solo, ya había entendido el te amo pero me amo más, pero ahí fue cuando lo trabajé y lo comprendí. Yo lo entendía,
pero no lo comprendía, ni lo sabía. O sea, decía, sí me amo y me amo más. Ah, sí, está bien. Pero ahí es donde te das cuenta y dices, pues madres, ahí es donde soy feliz. Me salí del foco del fuego. ¿Qué de todas estas heridas que has vivido a causa de la violencia, de todas estas cicatrices, cuáles son las que se han convertido en motivos de orgullo para ti? ¿De qué forma te han transformado en esta persona que eres ahora? Pues hay dos cicatrices. Una literalmente de mis segundos intentos de suicidio. Cuando me intenté cortar, pero yo ya no iba a ser el de las venas, sino me iba a ser directo. Ok. Y ya tengo ahí es chiquitita, pero ahí la tengo. Y es como, ahí te das cuenta de que dices, estoy orgulloso, no orgulloso de lo que he hecho, pero esa cicatriz es para aprender y entender que no debo hacerme daño. Claro. Que a pesar de todo, el único que va a estar conmigo voy a ser yo mismo. Y esa cicatriz es la que más. Y la otra, pues obviamente, pues la mental, ¿no? Porque al final de cuentas, todo el daño que nos han hecho, o bueno, que hemos tenido, a mí me dio migraña. Y a veces esa cicatriz es de por vida, porque ese estrés, esa presión, esa preocupación, pues fue a lo que me orilló a que pues me diera eso, ¿no? Y esa es bueno, sí, una cicatriz que va a estar ahí, de repente va a llegar, ya Ujú. te cuenta, ay, otra vez, pero cálmate, relájate. Y ahí es como te das cuenta de, a ver, ¿para qué me estreso? ¿Para qué me enojo? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Si me estoy lastimando yo mismo. O sea, la migraña me ha enseñado a que el único dolor que afecto es a mí mismo. Y es donde dices, no, ¿Crees en el perdón a las personas que te hicieron daño? ¿O crees que podemos ir adelante sin perdonar? ambas. Ok. Porque, por ejemplo, yo perdoné a mi papá, tan Ok. solo en esa parte. Yo perdoné a mi papá. Y, pero yo creo que también si hay una persona que tuviste mucha confianza y te hizo daño y así te rompió el corazón, no, no tienes por qué. Simplemente te alejas de su vida y no ¿y por qué pides perdón? Algo de que tú no hiciste nada malo. Pues, al final de cuentas, a veces el perdonar es bueno, pero a veces el perdonar también es bueno, no es, es bueno. Yo igual creo que, o sea, pues, o sea, y además, bueno, perdonar a una persona no quiere decir que vuelvas a confiar en ella o que vuelvas a tener una relación con esa persona, ni nada. Y a veces el perdonar nos puede ayudar más bien como a soltar y seguir adelante. Sí, es a soltar, más que nada es eso, a soltar. Y decir, no te perdono, bye. Y ya los dejaste tú ir, ya no está en ti. Y también el perdón es así, porque a veces sí perdono, pero no olvido, estás ahí, te estás haciendo daño. La neta. Sí, y es bien difícil llegar a porque son procesos, no olvidamos, no perdonamos inmediatamente, sino son procesos que duelen, que van dejando marcas, ¿no? Estas Ujú. cosas, hay ciertas cosas que nunca voy a olvidar, ¿no? Como una vez estaba comiendo con mi mamá y mi hermano y estaban platicando de la carrera de mi hermano y que le iban a comprar un coche y así. Y yo le pregunté a mi mamá que por qué a mí nunca me apoyaba. Su respuesta fue, porque tú ya estás echado a perder. ¿Para qué te apoyo? Por eso le apoyo todo a tu hermano. Esas cosas que no debes decirle a un niño Sí, no. son, son estas cosas que nos van marcando y nos van... No, al final perdoné a mi mamá, pero de nuevo eso no quiere decir que tuviéramos una relación O sea, no, cercana ni ajá. lejana. Simplemente éramos al No, final ujú. dos adultos que se hablaban con respeto y Hasta punto, ahí, ¿no? ajá. Pero sí es complicado esta parte del perdón, de soltar, de dejar ir. Y sobre todo el aceptar que nada de eso fue tu culpa, que el haber sido víctima de violencia no es algo que tú hubieras provocado. Eso, cuando empiezas a aceptar estas cositas de sí, fui un niño violentado, ¿no? Sí, yo crecí
de esta forma y en modo supervivencia, sí. Todas esas cosas son las que me han construido a hoy, ¿no? Sí, claro. Hay de todas estas situaciones que viviste, ¿no? Hay cosas que reconoces en ti, violentas, que has estado trabajando. ¿Hay como ecos de ese pasado todavía en ti? Sí. O sea, todavía, por ejemplo, el tema de la intensidad. Soy una persona, y tú sabes cómo soy, muy intensa Un poquito. en mis emociones. Soy muy aprensivo y eso es algo que realmente, como te lo dije, o sea, es algo que viene de herencia. Porque al final de cuentas, yo no nací intenso. Realmente yo crecí en la intensidad, yo nací en esa intensidad, en ese drama, que pues yo, como lo has dicho, ¿no? O sea, pues parece que todo es igual, que todo está bien, que está bien. Cuando te das cuenta, no. Y eso es algo que quiero trabajar, porque al final de cuentas es como que a muchas personas pues no les gusta o no saben cómo tratar a una persona intensa. Y yo también, o sea, al final de cuentas es aprender que pues no todos van a aceptar esta intensidad que yo tengo. Ya para ir cerrando, ¿qué, qué de todo esto que sobreviviste, que sigues sobreviviendo, qué de todo esto te da orgullo? Realmente mi amor propio, porque a pesar de todo, me amo y aprendí a aceptar tal y como soy. Sí, como todo, hay momentos duros, ¿no? Pero sobre todo también algo que ahorita me llegó, el hecho de no compararme. Que a pesar de que yo siempre fui el mayor y todo, que yo debía tener esta carga, siempre era una comparativa. También esa parte de violencia era es que tu hermano, menor que tú, tiene más carácter que tú, es más hombre que tú. O por ejemplo, esta parte es que tú no puedes hacer esto, ve tu hermano por tu culpa, ¿no? Tu hermano es así por tu culpa. O por ejemplo, tan solo en el tema físico, mi hermano, pues, yo por ejemplo, yo me costaba mucho aceptarme. Y cuando empiezo a cambiar, ve, a tu hermano le sale más barba que a ti. Tu hermano sí se puede Ok. pintar. No solamente y no eran de mis papás, era de Ajá, mis tíos o de mi... ya. Y por ejemplo, mi propio hermano me lo dijo. Pues además, pues ve, mírate. O sea, al final de cuentas, yo sí puedo hacerme lo que tú no puedes. Yo sí tengo barba natural y tú no. Yo sí tengo todo lo que tú no pudiste hacer. Y eso es algo que dices, esa violencia ya no la permito. Ya. O sea, si pude o no pude, ese es mi problema. Yo ahorita soy feliz como soy. Estoy trabajando en una versión mucho mejor en mí. Y cada día va a ser así. Y eso es lo que estoy orgulloso. De que al final de cuentas estoy aquí contándolo. Y es algo que me llena de orgullo. Hay cosas que a lo mejor no que hubiera querido hacer, como sobre todo lastimarme a mí mismo. Pero al final estoy aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Muchas gracias por estar en mi vida. Muchas gracias por haber venido hoy. Y pues nada, te quiero No, mucho. Gracias por haber aceptado abrirte de gracias esta a forma. ti por esta invitación. Sabes cuánto te quiero, cuánto te valoro, eres uno de mis mejores amigos y sabes que a pesar del poco tiempo te ha agarrado un cariño muy, muy especial y gracias a ti por la invitación. No, pues listo. Pues muchas gracias. Y pues muchas gracias también por haber estado hoy una vez más con nosotros. Presentado con el apoyo de AHF Latinoamérica y el Caribe, donde la prevención y la atención gratuita de infecciones de transmisión sexual y VIH están al alcance de todos.